Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar unas clases especiales que tienen que ver para ayudar a nuestros maestros, a nuestras maestras, para que puedan ellos dar clases. Y estas clases pueden ser uno a uno, a sus amigos, compañeros de trabajo, a sus familiares. Estas clases también se pueden dar a los niños, a las maestras, a las mujeres y también clases se pueden dar en la congregación. En cada clase que vamos a tener tendremos un texto de memoria y esos textos están previamente escogidos para que usted también pueda memorizar la palabra de Dios y usted pueda predicarla con denuedo. El texto que nos va a tocar para la próxima semana traer es Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos a iniciar entonces con los requisitos personales de el maestro. Cada maestro en diferentes áreas de la vida necesita sus requisitos y nosotros como maestros y maestras de la palabra de Dios, de la iglesia, también Dios nos presenta algunos requisitos. Y lo primero que vamos a ver es que el primer requisito de un maestro es que tiene que tener una vida de santidad. La consagración es algo fundamental en la vida de los creyentes. Tenemos que aprender que la asistencia, la puntualidad, la devoción a las cosas del Señor, eso nos va a ayudar para nosotros poder predicar la palabra y que nuestra predicación tenga no solamente palabras, sino también ejemplos. En Primera de Pedro, el capítulo 14, versículo 16, dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. El Señor demanda santidad. Si nosotros somos hijos, debemos de ser obedientes. Y aquellos deseos, aquella vida antigua, aquellas cosas que nosotros practicábamos antes de conocer al Señor, antes de nuestra conversión, deben de quedar en el pasado. ¿Por qué debemos de ser santos o apartados del pecado? Bueno, la Biblia nos dice claramente aquí que porque Dios que nos llamó es santo y que Él pide que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, santos en nuestras palabras, santos en nuestros pensamientos, santos en nuestras acciones. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la vamos a interpretar y después predicar, una de las cosas que Dios nos pide es de que nosotros seamos ejemplos de aquellos a quien instruimos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 en adelante dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pensemos que el maestro o la maestra le va a hablar a los niños, a los jóvenes, a su audiencia, a su amigo en el trabajo, que es muy importante el congregarnos, que es muy importante el venir a adorar a Dios, el alimentarnos, que vamos nosotros a ser edificados en un culto de adoración, pero no viene. Entonces, si la persona solamente lo dijo, pero no lo practica, entonces no tiene el primer requisito, que es la congruencia, es lo digo, lo creo y lo practico. Tenemos nosotros que ver estos requisitos. Primer requisito, una vida de santidad. Segundo requisito es dotes. Dotes son dones, habilidades que Dios nos da. Y cada uno de nosotros vamos a tener diferentes.
Uno de ellos es el raciocinio, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para discernir cosas, pensamientos, palabras, ideas. El raciocinio es diferente en cada uno de nosotros y Dios nos va a usar a todos según nuestra capacidad. En la parábola de Mateo capítulo 25 del 15 en adelante, ahí se habla que Dios dio diferentes talentos a las personas. A uno dio 1, a otro dio 3 y a otro 5. Pero dice la palabra conforme a su capacidad. Para nosotros poder ser predicadores y maestros del Evangelio, tenemos nosotros que poner en acción nuestra capacidad intelectual. Tendremos que aprender a discernir pensamientos, a transportar esas ideas con ejemplos a nuestra audiencia para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Entre los dones naturales tenemos también los sentimientos, la imaginación. Esto es algo muy importante porque no solamente predicamos personajes, tenemos que aprender a vivirlos. Va a haber momentos donde la predicación tendrá que ser con mucha emotividad. A lo mejor es un acontecimiento de duelo, como en el caso de cuando muere Lázaro y Jesús llega a ese lugar. A lo mejor el personaje es un personaje de alegría, como cuando Zaqueo sube al árbol sicómoro y Jesús le dice, desciende, porque esta noche yo voy a ir a tu casa. Los sentimientos tienen que ser expresados, nuestra imaginación. Debe de haber también una buena voz y un vocabulario, de preferencia bíblico, para que nosotros podamos transmitir claramente la palabra del Señor. Que lo que digamos pueda pronunciarse bien y que puedan entendernos aquellos que nosotros estamos enseñando. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 8, dice la palabra del Señor, pero a cada uno de nosotros le fue dado, conforme a la gracia, la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por la gracia de Dios tenemos raciocinio, tenemos sentimiento, imaginación, tenemos una voz, cada quien en particular. Y eso es algo que podemos usar para transmitir, para predicar la palabra del Señor. Y luego sigue diciendo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quien constituye los maestros, quien da los dones y capacidades es el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos algunos grupos. Dice evangelistas, pastores y maestros. Estos tres grupos tienen la característica, los tres, de enseñar, de hablar la palabra del Señor. ¿Y para qué son esos dones cuando se usan y ya tenemos ministerio? Bueno, es para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. Los requisitos son personales, una vida de santidad, dotes naturales, pero también tiene que haber conocimiento. Si nosotros vamos a enseñar, tenemos que aprender primero, tenemos que tener un mensaje y entonces podemos nosotros compartirlo. ¿Conocimiento de qué? Bueno, podríamos decir de gramática. Nuestra Biblia está escrita en un lenguaje. Hay verbos, hay sustantivos, hay pronombres, hay puntos, hay comas, tiene sus capítulos, tiene sus versículos. Tenemos que aprender a interpretar y a predicar la Biblia de una forma gramatical. Hay algunas ciencias que nos pueden ayudar para nosotros
poder compartir o entender primero la palabra de Dios, después compartirla, como la oratoria, la homilética, la hermenéutica, que después miraremos más adelante. Pero también nos puede ayudar la historia. Si nosotros conocemos la historia, no solamente de las cosas bíblicas, sino la historia del mundo, nos podría ayudar para poder entender algunos problemas, como los problemas del hambre, los problemas de destrucción en varios campos, como las guerras, etcétera. Pero mayormente el maestro debe de tener conocimiento de todo, especialmente de la Biblia. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, no menosprecies las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tenemos nosotros que aprender a examinar, y hay cosas que nosotros podemos aprender, que nos pueden ayudar, a lo mejor una historia, una anécdota, algún acontecimiento. Si somos observadores, tendremos muchas de ellas y podemos usarlo para ilustrar nuestros mensajes de la palabra del Señor. En la Biblia tenemos un ejemplo de dos jóvenes. Ellos eran los hijos de Eli. Estos hombres, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El conocimiento de Dios va en tres dimensiones, y el primero es pues a través de la conversión. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. El segundo conocimiento es escritural, a través de la lectura extensa y profunda para nosotros poder compartir después la palabra del Señor. Pero también el conocimiento experimental, cuando Él en situaciones difíciles o en situaciones no tan difíciles se manifiesta y nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras cargas, en nuestra vida particular. Los requisitos del maestro: vida de santidad, dotes naturales, conocimiento de todo, y por último, doble habilidad o capacidad. Cuando nosotros estamos hablando de ser maestros de la iglesia o maestros de Biblia, debemos de entender que es una doble habilidad o doble capacidad. Y la primera es preparar el mensaje. Tenemos nosotros que aprender a preparar el mensaje, y ya sea que lo escribamos en digital o a través de una pluma, hoja, en una computadora. Bueno, tenemos nosotros que ver que eso es la mitad del trabajo. Pero la otra mitad es presentar el mensaje con claridad a la audiencia. Y allí, cuando nosotros tenemos ya esa habilidad o esa capacidad de preparar un mensaje que es nuestro, que Dios nos ha dado, que a través de la oración, el estudio, nosotros hemos buscado tenerlo, y después cuando lo presentamos a nuestro amigo, a nuestra audiencia, a un grupo de jóvenes, a un grupo de mujeres, a una congregación en general, entonces nosotros podemos decir que ya tenemos los requisitos. Cuando hablamos de requisitos y acerca de la predicación, tenemos que decir que esto involucra un verdadero proceso comunicativo de porciones espirituales, porque es Dios el que habla a través de sus siervos. Es la palabra viva y eficaz que entra en el corazón, que está redarguyendo, reprendiendo, edificando, exhortando según la necesidad del oyente. Emocionales, porque es una persona la que está presentando la palabra de Dios, y si él está pasando por un duelo, por una tristeza, por una enfermedad, pues esos sentimientos estarán en él.
Pero si Él está pasando por una alegría, también Él estará transmitiendo con esas emociones. Y sensoriales y mecánicas, porque se crea en el oyente y el alumno una conexión. Hay lenguaje corporal, hay lenguaje que nosotros tenemos auditivo y todo se percibe. Quien está sentado puede percibir si el predicador está entusiasmado con su lección y quiere enseñar, se puede percibir si él le ama, si él está contento, si él está disfrutando lo que está haciendo, pero también puede no percibirlo. Las capacidades Dios nos las da si nosotros nos ponemos en sus manos. Bueno, estos son los requisitos personales. Después estaremos viendo la segunda clase. Esperando que tu vida de santidad sea una vida real. Para predicar bien, se necesita vivir bien. Que recuerdes que tienes dones y son naturales, que Dios te ha dado. Algunos son del Espíritu Santo y algunos los vas a ir adquiriendo, como en estas clases. Vas a ir adquiriendo alguna información y algunas herramientas que te van a ayudar para tú poder predicar la palabra. Tus conocimientos, hay que aprender a estudiar, a oír, a ser observador, porque todos esos conocimientos que tú tienes de antemano, esos te van a ayudar también para poder presentar la palabra de Dios con claridad. Si tú ya tienes una experiencia de conversión, tienes una historia de conversión. Y la habilidad va a venir, el Señor nos la va a dar mientras nosotros seamos humildes, oremos y le pidamos a Él con un corazón de humildad. Gracias y que Dios les bendiga.